Bienvenidas. Comenzamos, amigos y amigas. Vamos a hablar el día de hoy sobre cariotipo humano. Cariotipo humano no es más que el conjunto de cromosomas de un individuo, ¿cierto? Y como se sabe, en el ser humano hay 46 cromosomas, ¿cierto? Ahora, del cariotipo no es más que la organización de los cromosomas, ¿cierto? Según su tamaño, ¿cierto? Y en el cariotipo también se pueden clasificar los cromosomas según la posición del centrómero del cromosoma, ¿cierto? Ahora, también en el cariotipo se puede hacer un análisis cromosómico y determinar anormalidades en la estructura de los cromosomas, ¿cierto? En la morfología de los cromosomas, ¿cierto? O sea, en la forma de los cromosomas. Y también en el cariotipo se puede ver anormalidades, ¿cierto? En lo que es en el número de cromosomas, ¿cierto? Ya vamos a hablar de eso, ¿cierto? Ahora, en el cariotipo, ¿cierto? Hay una nomenclatura del cariotipo que es de la A a la G, en la que se clasifica los 23 pares de cromosomas, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, vamos a hablar de lo que son, bueno, qué tipos de enfermedades genéticas hay. Bueno, yo hablé de eso en otro video, pero pues voy a hablarlo otra vez, ¿no? Como lo que son enfermedades mitocondriales, ¿cierto? Trastornos cromosómicos, ¿cierto? También enfermedades monogénicas, ¿cierto? Y o causas multifactoriales de enfermedades genéticas, ¿cierto? Antes de seguir hablando del cariotipo, sería bueno saber en que, bueno, obviamente para tomarse un examen de diagnóstico genético de cariotipo es necesario pues sí salir a un laboratorio clínico, ¿no? ¿Y qué tubo se utiliza para un examen de cariotipo? Se utiliza el tubo verde, ¿cierto? Para hacer un análisis cromosómico se requiere colocar las células en metafase, ¿cierto? En la segunda fase del ciclo celular, ¿cierto? Profase, metafase, la segunda fase del ciclo celular, ¿cierto? Especialmente a los leucocitos, ¿cierto? Colocar a los linfocitos en metafase para análisis cromosómico, ¿cierto? Bueno, también es importante entender, ¿cierto? Que tenemos 22 cromosomas autosómicos, ¿cierto? O cromosomas somáticos, como ya lo dije en otros videos, ¿cierto? Y dos pares de cromosomas sexuales, ¿cierto? Y en el caso de la mujer es cromosomas XX, ¿cierto? Y en el caso del hombre es cromosoma XY. Esto es importante aclararlo, ¿sí? Ahora, ¿cierto? Bueno, cuando nace un niño, ¿cierto? La madre va a aportar el cromosoma X al futuro bebé, ¿cierto? Y el padre va a ser el que va a determinar el sexo del futuro bebé, ¿cierto? Ya sea niño o niña, ya que el padre aporta el cromosoma X o el cromosoma Y para el futuro bebé, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿qué tipo de enfermedades encontramos asociadas con lo que son las alteraciones cromosómicas, ¿cierto? Bueno, respecto a las anomalías cromosómicas, se dice que un 50% de los abortos están asociados con anomalía cromosómica, ¿cierto? Trastornos cromosómicos asociados con lo que es el número de cromosomas, vamos a hablar de ellos, ¿cierto? Como lo que son las trisomías, ¿cierto? Pero antes de hablar de eso, deberíamos hablar sobre los tipos de cromosomas respecto a la posición del centrómero del cromosoma. Como se sabe, el cromosoma tiene varias partes, el brazo corto del cromosoma y el brazo largo del cromosoma, ¿cierto? También están los telómeros de los cromosomas que son importantes para la división celular, ¿cierto? Y pues se dijo en otros videos que los telómeros de los cromosomas son importantes. Si están muy largos, se asocia con una división celular ilimitada, especialmente en las células cancerosas, ¿cierto? Y bueno, esto es importante nombrarlo, ¿cierto? Y el centrómero del cromosoma mantiene unida las cromatídas hermanas de los cromosomas. Esto es importante saber como tal las partes del cromosoma, ¿cierto? Para poder hablar del tema y que se entienda un poco mejor, ¿cierto? Bueno, hay cromosomas, ¿cierto? Cromosomas metafásicos, hay una clasificación, ¿no? Como lo que son los cromosomas metacéntricos, ¿cierto? ¿Por qué se llama cromosoma metacéntrico? Porque el centrómero del cromosoma va a estar en la mitad del cromosoma, ¿sí? En la mitad del cromosoma va a estar el centrómero del cromosoma y los dos brazos, tanto el brazo corto y el brazo largo del cromosoma van a estar del mismo tamaño, por eso se llama cromosoma metacéntrico, ¿cierto? También hay cromosomas submetacéntricos en los que el centrómero del cromosoma, bueno, los brazos largos del cromosoma van a estar un poco más largos, valga la redundancia, ¿cierto? Y los brazos cortos del cromosoma van a estar un poco más cortos, valga la redundancia.
a esto se le denomina cromosoma submetacéntrico, ¿cierto? Y también hay cromosomas acrocéntricos, y estos cromosomas acrocéntricos tienen una particularidad muy especial, que en el brazo corto del cromosoma, ¿cierto? Tienen un fragmento de ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Y en este fragmento de ácido desoxirribonucleico del cromosoma acrocéntrico se denomina nada más ni menos que satélites cromosómicos. ¿Y qué es esto de satélites cromosómicos? Bueno, los satélites cromosómicos son importantes para la formación del nucleolo del núcleo celular, ¿cierto? Y curiosamente el nucleolo es importante para el ensamblaje, ¿cierto? De los ribosomas, ¿cierto? Después de ensamblar los ribosomas por el nucleolo, el ribosoma va a salir al citoplasma de la célula, ¿cierto? Y otra cosa muy curiosa del nucleolo de la célula, ¿cierto? El nucleolo es importante para la síntesis de ácido ribonucleico ribosomal, ¿cierto? Y muy curiosamente este ácido ribonucleico ribosomal va a ayudarle al ácido ribonucleico mensajero, especialmente al ribosoma, le va a ayudar el ácido ribonucleico ribosomal le va a ayudar al ribosoma a leer este triplete de nucleótidos del ácido ribonucleico mensajero, de tal manera que el ácido ribonucleico ribosomal es importante para la traducción y para la síntesis de las proteínas. Bueno, también se habla que una inestabilidad cromosómica está asociada con una proliferación celular de células cancerosas. Vamos a hablar de las anormalidades, ¿cierto? Cromosómicas, especialmente respecto a lo que son a la numeración cromosómica, ¿cierto? Sobre el número de cromosomas, ¿cierto? Ahora, hay varios tipos de anormalidades, ¿cierto? Como lo que son las trisomías y las monosomías. Bueno, ¿qué son las trisomías? Bueno, como se sabe, nuestra célula tiene 23 pares de cromosomas, ¿cierto? Y bueno, de un par de cromosomas, ¿cierto? Hay dos cromosomas, ¿cierto? Digamos, del cromosoma 1 hay dos pares de cromosomas, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si hubiera una trisomía, ¿cierto? Habría pues 3 pares de cromosomas en el cromosoma 1, ¿cierto? A esto se le denomina trisomía, o sea, 3 pares de cromosomas, ¿cierto? En vez de 2 pares de cromosomas en el cromosoma 1. Espero se entienda, ¿cierto? ¿Qué tipos de trisomías podemos encontrar? Bueno, encontramos la trisomía 21, denominada síndrome de Down, ¿cierto? También encontramos la trisomía 18, denominada síndrome de Edwards, ¿cierto? Y también encontramos la trisomía 13, denominada síndrome de Patau, ¿cierto? Ahora, también se encuentran otras anormalidades cromosómicas, ¿cierto? Respecto a la numeración de los cromosomas, como lo que son, ¿cierto? Las monosomías, ¿cierto? ¿Qué tipos de monosomías encontramos? Bueno, ¿qué es una monosomía? Bueno, digamos, como por ejemplo, ¿cierto? En las mujeres hay cromosoma XX. Bueno, ¿qué pasa si solamente en vez de haber 2 pares de cromosomas XX en la mujer, hay solamente un cromosoma X, un par de cromosoma X? En vez de haber 2 pares de cromosomas, va a haber solamente un cromosoma, ¿cierto? De tal manera que esto se denomina monosomía, un cromosoma X nomás. Esto se denomina síndrome de Turner, ¿no? Cuando una mujer nace con un solo cromosoma X en vez de nacer con 2 cromosomas X, ¿no? Esto se le denomina monosomía, ¿cierto? Muy curioso, también hay anormalidades, ¿cierto? En lo que son los cromosomas sexuales, ¿cierto? Como lo que son el síndrome de Klinefelter, que ya había hablado de ese síndrome en otros videos anteriores, pero es bueno nombrarlo nuevamente, ya que los niños, en vez de nacer con cromosoma XY, van a nacer con cromosoma XXY, ¿cierto? Eso es lo que pasa en el síndrome de Klinefelter. Aparte de esto, también encontramos anormalidades estructurales o anormalidades en la morfología de los cromosomas, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar de ellas, como una de ellas es la deleción cromosómica. La deleción cromosómica no es más que quitarle una parte al cromosoma, ¿cierto? ¿Qué tipo de deleciones cromosómicas podemos encontrar? Bueno, ¿qué pasa si hay una deleción cromosómica en el cromosoma 5? Se va a generar el llamado síndrome del maullido de gato, ¿cierto? Curioso esto. ¿Y qué pasa si hay una deleción cromosómica en el cromosoma número 22? Se va a generar el denominado síndrome de DiGeorge,
¿cierto? Aparte de las deleciones, hay otros tipos de alteraciones morfológicas cromosómicas, como lo que son las translocaciones cromosómicas. Hablé del cromosoma Filadelfia en videos anteriores. Bueno, el cromosoma Filadelfia no es más que la translocación del cromosoma 9 con el cromosoma 22, y este cromosoma Filadelfia está asociado con la leucemia, ¿cierto? Bueno, aparte de las translocaciones cromosómicas, también encontramos lo que son duplicaciones cromosómicas. Otras alteraciones cromosómicas morfológicas son lo que son las microdeleciones cromosómicas, ¿cierto? Otras alteraciones cromosómicas morfológicas son las inversiones cromosómicas, ¿cierto? Y también se puede presentar el síndrome de, bueno, el cromosoma en anillo, ¿cierto? O los anillos cromosómicos, ¿cierto? Y hay un síndrome llamado síndrome del cromosoma 14 en anillo. Muy curioso esto, también se encuentran otras alteraciones cromosómicas como lo que son los isocromosomas, ¿cierto? Eso sería todo en el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Y suscríbanse y denle un me gusta y muchas gracias.